mensaje de los hermanos porque son distintos, ¿verdad? Y el mismo mensaje que predico 9:30 lo predico a las 11:15 en lo que dura la pandemia, y en la tarde pues es distinto, es otro mensaje diferente, no es el mismo. Amén. Apocalipsis 21. Tenía yo la edad de 27 años. 27 años tenía cuando por primera vez oí el evangelio por boca del pastor Pedro Bañuelos Reveles allá en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Tenía 27 años cuando por vez primera escuché el evangelio. O sea que de los 27 hacia atrás, es decir, la niñez, la juventud, la adolescencia, era tanta mi ignorancia e incredulidad que yo no sabía que había Biblia. Yo no sabía, tenía 27 años y no sabía que había un libro como este. No sabía. No sabía que había un Cristo, un Jesús que había muerto por mí. O sea, mi mente estaba totalmente bloqueada, así, totalmente cegada. Así era mi mente. Lo único que yo sabía era que había un Diosito. Diosito está en el cielo. Lo único que sabía era que había un Diosito, un Dios que castigaba a la persona mala. Y sabía de algunas vírgenes, ¿verdad? Algunos santos, persinarme, rezar algo del rosario católico, y eso porque lo aprendía cuando iba uno cuando se moría alguien, iba uno al sepelio o al velorio, y lo primero que se hace es rezar el rosario, ¿verdad? Y algunas partes del rosario, amén, me sabía, y que por mi culpa, y por mi grande culpa, y por Santa María no sé de quién, y esas cosas, lo único que sabía. Pero no sabía que había una Biblia, no sabía que había un Cristo, amén. Era tanta mi ceguera e incredulidad, aleluya, que si no me hubieran hablado de Cristo o del Evangelio para ese tiempo, yo ya no estaría vivo, no estaría aquí, aleluya, estaría posiblemente en el mismo infierno ya, sin haber conocido el Evangelio. Ahora, estaba yo tan cegado, amén, que no sabía que había estas cosas. Hay personas, hermano, que consideran en esta mañana, escucha bien, que ser incrédulo al Evangelio no es pecado. O sea, por ejemplo, tú le dices, oye, fíjate que hay un asesino en fulana parte, hay un violador, hay un ratero. La gente lo considera como, tremendo, insoportable, inaceptable. Pero pregúnteles o dígales, fíjate que fulano es incrédulo. No creo que sea tan malo. No creo que sea tan malo ser incrédulo. Así lo considera como está muy bien. Ahora, la incredulidad es uno de los principales pecados, ya que por incrédulos muchos se han perdido hasta hoy en día por la incredulidad. Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora notemos que en segundo lugar, en la lista de los que serán lanzados al lago de fuego, en segundo lugar están los incrédulos. No están los homosexuales, no están los borrachos, no están los narcotraficantes, dice los incrédulos. Los incrédulos. Y quiero predicar este sermón que se titula El fin de los incrédulos. Y en primer lugar quiero ver qué es incrédulo según la Biblia. ¿Qué es incrédulo? El diccionario, para incrédulos, en el griego, según el diccionario, es apistos. Apistos. O sea, un no creyente. Amén. Son las personas que no creen con facilidad o no tienen fe en la salvación por medio de Cristo. Ese es un incrédulo.
Por ejemplo, hay movimientos religiosos como los testigos, amén, que no creen acerca de la salvación que viene por medio de Cristo. Otros movimientos religiosos creen que si te vistes de cierta forma, respiras de cierta forma, te encierras en cierto lugar, haces ciertos ritos y ya con eso otros, amén, consideran que es necesario ser buena persona, portarte bien, hacer cosas correctas y ya la tienes hecha. Aleluya. O sea, en otras palabras, evaden la salvación que viene a través de Cristo. Por eso dice aquí que entre la lista de los que serán lanzados al lago de fuego, los segundos son los incrédulos. Los incrédulos, o sea, que hablar de incredulidad, estamos hablando de algo fuerte, de no simplemente un pecadillo ahí, sino estamos hablando de algo bien grueso esta mañana. En 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 3, dice Pablo, el apóstol, 2 de Corintios 4, versículo 3, dice de esta manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, entendamos aquí esta mañana, Satanás cega el entendimiento del incrédulo para que no se salve. Estaba yo diciendo al principio, mi mente a la edad de 27 años estaba tan cegada, estaba tan incrédula, que yo no sabía que había un Cristo, yo no sabía que había Jesús que había muerto por mí, yo no sabía que había una Biblia, y tenía 27 años. Amén. Ahora dice aquí que el trabajo de Satanás es cegar el entendimiento del incrédulo. Por eso nuestra insistencia en esta mañana en que nosotros tenemos que orar y predicar el evangelio, porque hay mucha gente con su entendimiento entenebrecido, con su entendimiento cegado, amén, que la luz del evangelio no le resplandece, y para que la luz del evangelio resplandezca en sus mentes, necesitamos, hermano, orar y seguir predicando la palabra de Dios. Fíjate, Satanás pone una barrera para que el evangelio no brille en la vida de los incrédulos, o en la mente, el corazón de los incrédulos. Entonces, hermano, cuando esto pasa, la gente que es incrédula comienza a hacer preguntas a veces muy tontas. Por ejemplo, amén, dirán algo así: Dios no existe, y si Él existe, quiero verlo, quiero una audiencia con Él, quiero verlo, a ver, preséntenme. Harán ese tipo de preguntas o comentarios tontos, sacados de onda. Amén. Otros dirán: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto niño desamparado? ¿Por qué hay tanta madre soltera? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué? Porque empiezan a hacer este tipo de preguntas tontas. ¿Por qué lo hacen? Porque su mente está entenebrecida. Hoy nosotros entendemos el porqué de las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes no era así. El por qué hay tanta guerra, el por qué hay tanto pleito, el por qué hay tanta madre soltera, el por qué hay tanto niño abandonado, lo entendemos correctamente. Pero el incrédulo no lo entiende y hará preguntas y comentarios de este tipo. Incluso dirán: no hay cielo, no hay infierno, no hay vida eterna. El incrédulo dice de esa manera: no hay rapto de la iglesia. No hay una nueva Jerusalén, aleluya, no hay galardones, no hay premios. Empezarán a hacer este tipo de cuestiones y preguntas y comentarios. Algunos más exigirán pruebas o evidencias visibles para creer, como dijo una vez el rico cuando está en el infierno. Él dijo: Señor, que alguien se levante de los muertos y vaya y les hable. Empezarán a pedir evidencias visibles, a ver si es cierto que suceda esto, que suceda el otro. Aun cuando la Biblia
nos demuestra claramente que Dios existe, hermano, aun cuando la Biblia nos muestra claramente, nos da evidencia de la existencia de un Dios de orden, de un Dios, hermano, que hace todas las cosas bien hechas. ¿Cuánto dicen amén y en orden? En Génesis, cuando hizo el sol y la luna, el sol, las estrellas, los árboles, el mar, la tierra, dice que cuando Dios vio esto, Dios dijo para sí, todo esto es bueno, dijo el Señor. Por ejemplo, en el Job capítulo 38, si vienes a Job capítulo 38, solamente unos versículos acerca de, hermano, de la existencia real de Dios. Por ejemplo, Job dice 38 versículos 4 y 5, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios al hombre: hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Son preguntas, y tú puedes leer todo el capítulo acerca de las preguntas que el ser humano se hace acerca de Dios y de su creación. En Salmos capítulo 8, Salmos rápidamente, voy rápido porque tenemos tiempo cortado, no podemos estar esperando. Amén, sea rápido con su Biblia. Salmos 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Oiga bien, veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, que es el hombre para que de él tengas memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. La obra de tus dedos. La obra de tus dedos. Puedes voltear y ver el cielo y mirar las estrellas y mirar a ciertos astros, amén, arriba de nuestro cielo, y tú puedes decir: ¿quién hizo esto? Un hombre, yo no creo. Una explosión, no lo creo. Un creador. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, haciendo referencia en cuanto a lo que se está comentando en lo que hemos leído, Romanos 1, versículo 18, dice el apóstol: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el capítulo 2, versículo 15 de Romanos dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora escucha esta mañana lo que Pablo está diciendo. Fíjate lo que está diciendo en esta mañana: dando testimonio sus conciencias. Escucha bien, aun cuando no éramos cristianos, en la época en la edad o el tiempo de los 60, 70 y puedo decir que hasta los 80, nosotros conocíamos, por ejemplo, la honestidad, por ejemplo, el respeto y la honra. Aunque no sabíamos la Biblia, pero estas cosas estaban escritas en el corazón, ¿cierto o no? Los que tienen mi edad, los que ya no se cosen en el primer hervor, ¿cuánto dicen amén este día? Aleluya. Oh, que es la canción, hombre. Aleluya. ¿Usted se acuerda que cuando llegaba a casa y usted, si el hombre llevaba un sombrero, tenía que pararse delante de papá y saludarlo, tenía que quitarse el sombrero delante de papá? Amén. Y tenía que dirigirse hacia ellos con respetos. Y si él está hablando a usted, lo único que podía hacer usted es agachar la cabeza, escuchar con atención y hacer lo que le está diciendo su papá y su mamá. Y si no lo hacía, en ese instante le quebraban los dientes de un trompador. O sea, la honra, aunque no conocíamos la Biblia, estaba escrita aquí adentro. El respeto. ¿Cuántos dicen? Todos nos damos cuenta que hay un creador. Pero el incrédulo piensa y dice lo contrario. Quiero ver segundamente los males que produce la incredulidad. Los males.
La incredulidad no es cualquier cosa. Ha sido y será la causante que muchos sean lanzados al lago de fuego. Fíjate bien. Ha sido y será la causante de que muchos sean lanzados al lago de fuego. Ponte a pensar Apocalipsis 21:8. En el día final, en el día del juicio, los primerititos en ser lanzados al lago de fuego, donde está Satanás, el anticristo y el falso profeta, amén, ahí serán lanzados. En primer lugar, dice Apocalipsis 21:8, serán lanzados los cobardes. Y enseguida los incrédulos. Imagínate en la lista, amén, cobardes ahí, incrédulos acá, homicidas aquí, inmorales acá, hechiceros acá, mentirosos acá, pero en segundo lugar en la lista están los incrédulos, los que no creen que la salvación viene por medio de Cristo. Pero es que yo pensé, es que yo creí, es que me hablaron. No. Ahora veamos los males que produce la incredulidad. Número uno, hermano, la incredulidad produce o impide que el poder de Dios se mueva. No que Dios no quiera hacer un milagro, no que Dios no quiera moverse, pero la incredulidad, amén, hace o produce o impide la manifestación de su poder. Ahora, aquí está Jesús, tú conoces la historia. Jesús ha ido a Nazaret, a su tierra natal, a su tierra. Amén. Él ha ido a este lugar en Marcos capítulo 6, que esa misma historia está escrita en algunos otros evangelios, como en Mateo y Lucas. Pero Marcos, amén, en este día, Marcos 6 nos habla y dice que Jesús fue a Nazaret, a su tierra. Y ahí realizó una campaña evangelística de sanidad de milagros y de salvación para la gente de su tierra. Pero veamos en esta mañana la actitud de los incrédulos. Versículo 2, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole. Oiga bien, oyéndole, no creyéndole, sino oyéndole, porque es muy distinto. Dice, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros, sino que salvó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora escucha esta mañana, eso es muy tremendo. Hasta puedo mirar, amén, en estos versículos, amén, la falta de respeto al Señor en este día. No es este. No, ¿quién es este? Ahora dice que oyéndole, no creyéndole. Amén. Y escucha, la falta de respeto, la falta de honra al Señor y la incredulidad de esta gente. La incredulidad de este pueblo. Se esperaba que allí hicieran muchos milagros, pero sucedió algo horrible, algo feo. No pudo hacer allí muchos milagros por causa de la incredulidad de la gente. De la incredulidad, no, escucha bien, la incredulidad, hermano, impide la manifestación de su poder. ¿Sabías que Dios quiere moverse para ti esta mañana? Pero a veces la incredulidad impide que Dios se mueva. La incredulidad impide la salvación de la gente. Dios nos ha dicho, sé salvo tú y serás salvo ¿quién? Tu casa.
amén, nos hace dudar, amén, de lo que Dios está diciendo, como que ponemos una barrera de hierro, amén, para que Dios no haga milagros en nuestra vida. Impide el mover, impide la manifestación de los milagros. Bloquea los milagros, bloquea el poder, bloquea, hermano, que Dios se mueva en nuestras finanzas, que Dios se mueva en nuestra vida. ¿Cuántas veces llegamos batallando con el carácter? ¿Cuántos dicen amén? Y queremos que Dios haga algo con simplemente sentarnos cuando Dios te dice: hijo, tienes que perdonar. Y yo, no, perdonar, no. Que le perdone a su abuela, yo sigo odiando. La razón que no se movía no es que él no tuviera poder. Él tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? Él tiene el poder, hizo los cielos y la tierra, hizo cuantas cosas vemos y no vemos. Pero este poder no se impone a los hombres. Y la única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestra vida es por medio de la fe. Para poder disfrutar del poder del mover de Dios es por medio de la fe. Es bien fácil entenderlo. Supongamos que en su casa usted tiene una lámpara muy bonita, más bonita que esta que está aquí, y usted contrató al mejor electricista y se la colocó. Y es muy bonita la lámpara y es preciosa. Amén. No hay ninguna otra lámpara que alumbre más o sea más cara, más bonita que la que usted tiene. Pero ¿de qué le sirve tener esa lámpara si la lámpara no está conectada con el apagador y una fuente de electricidad? De nada sirve. ¿Para qué sirve? Para nada. Necesita estar conectada al apagador con la electricidad. Lo mismo sucede con la fe esta mañana. Podemos estar guapos, cargar la mejor Biblia, ser los mejores cantantes, ser los mejores cristianos de Guatemala, pero si no hay esa fe que conecta, de nada sirve la lámpara. Dios quiere moverse para usted en esta mañana. La fe, hermano, es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. La fe es el cauce por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. La fe. La fe. La segunda cosa que produce la incredulidad es que los hombres no se salven. Los hombres no se salven. Leímos al principio acerca de Pablo cuando dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean al evangelio de Cristo Jesús. La incredulidad, amén, produce que los hombres no se salven. En Hechos 17, de hecho ayer hablé sobre Hechos 17, pero en esta parte de Hechos, al final de este capítulo, amén, de Hechos capítulo 17, en el versículo 32, después de que Pablo con una unción maravillosa les predica el evangelio, vea lo que dijo esta gente cuando oyeron a Pablo al final de su sermón. Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo predica con una unción maravillosa, una unción poderosa, y aún la gente dijo: allá te escucharemos otra vez. La incredulidad produce que los hombres no se salven. Capítulo 19, versículo 8 y 9. Vea bien, aquí Pablo está en Éfeso y dice la palabra de Dios: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ven esta mañana esta gente, amén, no creyendo, dice endureciéndose y no creyendo, y aparte maldijeron. Eso produce la incredulidad.
Amén. En el libro de Hebreos, haciendo referencia al pueblo de Israel, haciendo referencia al pueblo de Dios en Israel, dice que no entraron al descanso en la tierra de Canaán precisamente por incredulidad. ¿Cuántos me están oyendo este día? Amén. Por incredulidad en esta mañana. No entraron, amén, por incredulidad. Escucha bien. Amén. Sabemos que ellos vieron el poder de Dios manifestado. ¿Cuántos dicen amén? Vieron a las plagas en Egipto, vieron, amén, cuando van cruzando el mar, amén, y ven a Faraón acá, y ven la columna de fuego, y ven que se abre el mar, y ven cuando se quedan sepultados en el mar esta gente, aleluya, y mueren, y cruzan, y después pelean con otros reyes, y ven la mano de Dios ahí, ven cuando Corea se perdió, cuando se los tragó la tierra, amén, vieron maravillas, pero la Biblia dice, hermano, amén, vieron, oyeron, pero no creyeron. ¿Cuánta gente hace lo mismo en la iglesia? Oye, ve, pero no cree. Y por eso Dios no se mueve. Escucha bien, el evangelio no es para ser oído, el evangelio es para ser creído. En esta mañana, Hebreos capítulo 3, versículo 18 y 19. Aleluya, Hebreos 3, 18 y 19. ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Por qué no entraron? Por incrédulos. Por la incredulidad. No pudieron disfrutar de la tierra de bendición. No pudieron disfrutar de la bendición de Canaán por causa de la incredulidad. Amén. No disfrutaron de las bendiciones, hermano. La incredulidad impide, escucha bien, que nosotros disfrutemos de las bendiciones. ¿Sí me escucha este día? Amén. Impide que disfrutemos de las bendiciones. ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecir su vida y uno por incrédulo no la disfruta? Amén. La incredulidad. No creo. No creo. Vamos a mirar el tercer lugar. La incredulidad ata las manos de Dios. Fíjate, yo cuando miré eso en mi Biblia de estudio me sorprendí. Dije, híjole, ¿cómo así dicen aquí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dije yo, a la grande. ¿Cómo que la incredulidad le ata las manos a Dios? La incredulidad mía le ata las manos a Dios. Y usted sabe que alguien atado de manos no puede hacer nada. Átese usted las manos para atrás y vaya al baño, no va a poder. ¿Cuánto dicen amén? Es más, ni bajarse el chopa. Aleluya. O sea, ahora, fíjate bien, escucha bien esta frase. El diablo no va a impedir que oigas la palabra de Dios. El diablo va a impedir que tú la creas. Amén. Por eso estamos leyendo ahí en Marcos, dice que la gente oyéndole. O sea, ellos oyeron el mensaje ungido por parte del Señor, la enseñanza, amén, pero dice que le oyeron, pero finalmente vemos que no sucedió nada por su incredulidad. Amén. Ahora, el diablo va a salir con el mismo cuento con el que le salió a Eva en el jardín del Edén. Fíjate bien, le va a salir con el mismo cuento. ¿Qué sucedió en el jardín de Edén? Cuando Dios había dicho, miren muchachos, de todo árbol del huerto pueden comer, de aquí, de allá y de más para allá, pero no de ese ya no coman. De ese no coman. ¿Qué sucedió en Génesis 3.1? Vino la serpiente, Génesis 3.1, vino la serpiente, aleluya, y dice la palabra de Dios, Génesis 3.1, amén, aleluya. Dice, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol, con que, nota bien la frase, con que Dios os ha dicho. ¿Con qué? ¿Ha oído usted esa frase? Aquí, con que dijo eso, no le creas, está loco. Óyelo, pero no le creas. Lo mismo viene usando el diablo con el cristiano. Oye a Dios, pero no le creas. ¿Con qué? ¿Con que el pastor predicó del diezmo? Y que si lo pones en práctica Dios te va a bendecir. Nomás óyelo, pero no es cierto. ¿No le he dicho así? Nomás óyelo, pero no es cierto. No dice Malaquías, trae todos los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa y probablemente en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánto dicen amén? Pero el diablo va a venir. ¿Con qué eso dijo? ¿De veras? No, tú no tienes que diezmar. Tú eres muy pobre que no tienes nada que dar. Tú necesitas ese diezmo para comprar tus películas piratas. ¿Cuánto dicen amén? Necesitas ese dinero para pagar el internet. Y el diablo le va a poner muchas cosas en esta mañana. ¿Cuántos están aquí todavía? El diablo va a venir a su mente y le va a platicar muchas cosas y le va a decir muchas cosas. Amén. Con que el pastor predicó que debes perdonar para ser libre. Amén. No, el diablo va a venir y va a decirle, ¿con qué? El diablo va a decir, solamente óyelo, pero tú sigues odiando. Esa gente no merece que tú le perdones. No merece, sigue odiándolos. Cuando sabemos que el perdón trae liberación, ¿cuántos dicen amén este día? Pero el diablo va a venir, ¿con qué? Con que el pastor predicó que debes orar en la iglesia. No le hagas caso, está loco. No sucede nada. Con que debes ir a predicar. No, ya Guatemala está súper evangelizado. ¿Para qué vas? Estamos a gusto en tu casa con tu celular en tu mano. ¿Cuántos dicen amén? Ahí quédate tranquilo, no sucede nada. Hermano, para un pastor cuesta mucho predicar y enseñar donde hay gente incrédula, que solo oye pero no cree. No hay un mover de Dios, no hay salvación, no hay milagros, no hay bendición económica, no hay liberación emocional. Amén. No sucede nada cuando hay gente incrédula. Por eso Dios dice, amén. Por eso Dios dice, aleluya, en Apocalipsis 21:8, amén. En la segunda lista de la gente que será lanzada son los incrédulos. Hay mucha gente que oye pero no cree. Conclusión. ¿Crees a lo que lees en tu Biblia? ¿Crees a lo que se predica? ¿Crees a la palabra de Dios o solo oye? Si crees a la palabra de Dios como dice, entonces empiece usted a diezmar, empiece a ser fiel, empiece a evangelizar, empiece a orar, empiece a perdonar, empiece usted a ser diferente esta mañana. Empiece a congregarse. Empiece a hacer la voluntad de Dios. Hermano, el evangelio nos fue dado para creerlo, no para oírlo. Nos fue dado para creerlo. Creer, dijo Jesús, creed al evangelio, creed al evangelio, creed al evangelio. Y sabe una cosa, para cerrar, la incredulidad es un pecado imperdonable. ¿Por qué? Juan 3:18 nos dice el por qué. Juan 3:18 dice su palabra. Vaya conmigo, Juan, y cerramos. Amén. Dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, en esta mañana, escucha bien. El pecado imperdonable es el pecado de incredulidad. ¿Y el por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es un pecado imperdonable. Muchos llegarán al cielo y van a decir: Señor, yo no me porté mal. Señor, yo nunca robé. Señor, yo nunca fui acá. Señor, yo siempre fui así y fui así. Pero Dios dice: pero nunca le creíste
a lo que dijo mi Hijo Jesucristo. Por eso dice Apocalipsis: los incrédulos serán lanzados al lago de fuego, juntamente donde está Satanás, el anticristo y el falso profeta. Qué bonitos vecinos van a tener, ¿verdad? Yo no quiero ir para allá. La diferencia es que la Biblia dice que el incrédulo será lanzado, sus compañeros serán ellos, lugar indeseable, pero los que creen en Cristo tienen vida eterna juntamente con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sus compañeros de colonia será Abraham, será Isaac, Jacob, Job, Pablo, Pedro, Ruth, ¿quién más? Isaías, Jeremías, Daniel, Noé. Cuando llegue con él le voy a preguntar: Noé, ¿cómo hiciste el arca? ¿Cómo le hiciste, verdad? Amén. Voy a llegar a preguntarle al profeta Elías: oye, Elías, ¿cómo sucedió eso de que te fuiste en un carro para arriba? ¿Cómo sucedió? Y todo eso. Pero en el infierno, imagine usted. Denle un aplauso a Cristo esta mañana. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Denle la gloria